Inteligencia emocional vinculada con la inteligencia financiera, y a esta costelera incluimos un ingrediente más, que es la emprendeduría en femenino. Hoy vamos a hablar de esta cosmovisión que va tomando fuerza en la isla de Lanzarote con Vanessa Marrero, que nos acompaña en Lanzarote Emprende. Ya es amiga de esta casa, pero viene con ese plus, porque acaba de dar cierto giro a su propio camino emprendedor. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Bueno, ¿con qué hándicap se enfrenta, ¿no?, una mujer emprendedora? Porque aquí tú has ido detectando algunas fortalezas, algunas debilidades y has determinado que te pueden necesitar en una especie de servicio de asesoría, consultoría, del cual hoy vamos a hablar en Lanzarote Emprende. Pues mira, yo creo que principalmente el mayor hándicap que tenemos las mujeres son los estereotipos, ¿no? Estamos educadas en el no éxito, en el no poder. Todo esto hace, los estereotipos al final son creencias que tenemos ahí arraigadas en nuestro subconsciente que de alguna manera nos dicen el cómo tenemos que comportarnos o qué cosas son las normales de nuestro género. ¿Qué pasa con estos estereotipos? Que cuando no logramos lo que supuestamente nos han ido educando desde pequeños, crea frustración y demás. Esto, obviamente, hay estereotipos masculinos y femeninos, pero es cierto y a nadie se le escapa que los femeninos son mucho más potentes, nos exigimos nosotras muchísimo más y la propia sociedad también nos exige más. Las mujeres tenemos que demostrar cuando tenemos que trabajar que valemos y que lo hacemos bien, tenemos que demostrar el doble que los hombres. Es una realidad y a nadie se le escapa que mujeres en un mismo puesto de trabajo cobran casi un 20% menos del salario con respecto a un hombre que hace el mismo. Es decir, el papel de madre también nos condiciona muchísimo. Es cierto que los padres hoy en día, afortunadamente, tienen una intervención como tienen que tener, que no tenían a lo mejor nuestros padres o más adelante, ¿no? Pero aún así hay cierto grado de unión o de responsabilidad e incluso de exigencia para con el papel de la madre, ¿no? Muchas veces cuando una mujer quiere crecer en su empresa o en su puesto de trabajo, siempre prima o pensamos si es compatible o no con nuestro papel como madre, ¿no? Cosa que los hombres normalmente, pues esta parte no la contemplan porque se entiende, está estereotipado ese comportamiento que forma parte de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los mayores hándicaps con los que nos encontramos. Y Vanessa, ¿cómo gestionamos, digamos, ese plus de exigencia al que te refieres? Y sobre todo también, ¿cómo podemos aprender de ti, de Vanessa Marrero, y de esa metodología que muchas veces cuando has venido a Lanzarote Emprende nos la has recordado? Aprender haciendo, por lo tanto entiendo que parte de tu trabajo es poner en práctica la teoría. Exacto, mira, yo me considero ante todo emprendedora, ¿no? Por encima de todas las cosas, y yo creo que el gran valor añadido de este servicio es precisamente eso, es un servicio que a través de la formación que tengo como economista y la experiencia a lo largo de estos años, bien siendo emprendedora y también trabajando con otras emprendedoras, he creado un sistema que se llama Educación Financiera Emocional, donde lo que trabajo es ayudo a las mujeres a hacerse dueñas de su economía, pero de un modo totalmente práctico, es decir, no pretendo crear expertas financieras porque no tendría ningún sentido, ¿no? Lo que pretendo es darle las herramientas concretas y personalizadas que le ayuden a saber cada mes cuánto ganan, cuánto pierden, si van a ser capaces de pagar dentro de 6 meses o no, si no soy capaz, ¿qué puedo hacer? Es decir, y luego trabajar en la parte del ser, ¿no? ¿Por qué el ser? Porque muchas veces esto parece un contrasentido. La gente me dice, ¿cómo que emocional y dinero? ¿No? Es como un poco extraño, pero es tan sencillo como que las creencias, que son pensamientos subconscientes que hemos adquirido en nuestra familia, en nuestro entorno, de nuestros profesores. Por ejemplo, un ejemplo concreto, si a ti te han dicho toda la vida o has escuchado en tu entorno que el dinero trae la infelicidad, obviamente es inconsciente, no es que nadie boicotea su economía conscientemente, ¿no? Pero si yo tengo eso arraigado en mi sistema de pensamiento como algo verdadero, cuando el dinero viene a mí, yo de manera inconsciente lo voy a boicotear, lo voy a alejar. Entonces, en este sistema lo que hacemos es trabajar, por un lado, primero en el ser, tenemos que aprender, ver cuáles son esas creencias que me pueden estar limitando y yo no soy consciente, vamos a trabajarlas, las que son potenciadoras me las quedo y las sigo usando, y las que me estén limitando las llevo al consciente, y una vez que están ahí, pues ya yo puedo decidir si me la quedo, si la cambio por otra que me vaya a ayudar. Y entonces trabajamos en el ser, para luego hacer y, por último, tener. Hemos visto o estamos viendo parte del contenido de esa web donde explicas
este sistema, donde das pautas también para empezar a caminar, a entender cuáles van a ser los cambios que tú propones, donde además tenemos un enlace a tu canal de YouTube, porque es importante, ¿no? Este mix entre las nuevas tecnologías, las redes sociales. Bueno, ¿cómo te estás moviendo también y cuánto tiempo hace que trabajas en este proyecto? Mira, yo llevo desde el año 2012 dedicándome a trabajar con emprendedores y ayudarles, pero es cierto que hace un año es cuando decidí dar el salto al mundo digital, ¿no? Porque al final es la era del conocimiento y es la era del marketing digital. Y bueno, yo lo que he hecho es, primero que nada, formarme mucho, porque obviamente mi área es las finanzas, no el marketing, pero como cualquier emprendedor, creo que las dos patas que debemos formarnos y debemos saber, independientemente que luego decidamos subcontratar esos servicios, pero tenemos que formarnos en marketing por un lado y en finanzas por otro. ¿Por qué? Porque si no sabemos vender, no tendremos ingresos, y si no sabemos controlar nuestra economía, pues obviamente no tendremos viabilidad a medio y largo plazo. Entonces, en el marketing lo que he hecho pues es crear una web, pero no una web informativa. Lo que quiero que sea una web dinámica, donde yo de manera gratuita cada semana voy a ir colgando vídeos, voy haciendo posts, donde voy a intentar ayudar a dar consejos de mi propia experiencia sobre cómo tenemos que relacionarnos con el dinero, o qué cosas considero que son importantes a tener en cuenta, cómo tenemos que relacionarnos. Es decir, la idea es que estas personas que se suscriban a la web, pues cada semana reciban consejos de modo gratuito que les ayude a ir avanzando en su proyecto emprendedor. Vamos a recordar el nombre, en este caso, de la web, y también porque los que se vayan a suscribir en los primeros días, o sean los primeros, ¿no?, en hacer este ejercicio, pueden recibir un ebook en el que también se les da un contenido un poquito más específico de lo que plantea Vanessa Marrero. Exacto, sí, las personas que se suscriban a la web, como regalo, tenemos un ebook que se llama Las 10 claves para hacerte dueña de tu economía, ¿no? Y ahí lo que hago es un poco hacer un resumen de este sistema de educación financiera emocional, dando de manera clara y concisa cuáles son esos 10 pasos que yo considero que hay que tener en cuenta sí o sí para garantizar, o por lo menos tener mayores posibilidades de tener una viabilidad a medio y largo plazo en tu negocio. Con tu experiencia en este caso también y el conocimiento práctico, porque tú has sido emprendedora y puedes hablar un poquito desde los dos planos, ¿no?, el que asesora y el que ha vivido todo el proceso. ¿Existe diferencia de género en la organización, estructuración de las empresas, de los negocios a día de hoy? Mira, yo creo en las personas, independientemente que trabajo con mujeres, ¿vale? Creo que no hay diferencia, ¿vale? Un hombre y una mujer, afortunadamente, somos capaces de hacer lo mismo y las mismas cosas, y por tanto, las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender, pues obviamente son las mismas. Así que es cierto lo que comentamos al principio, las mujeres tenemos un plus de esfuerzo a la hora de cuidar y de luchar con nosotras mismas por los estereotipos que la sociedad, aunque hayamos avanzado, nos sigue marcando de algún modo. Pero por supuesto que las cosas que hay que tener en cuenta, o el cómo tenemos que llevar la economía, es igual para hombres y para mujeres, afortunadamente. ¿Hay habilidades categorizadas por sexo o género, o al menos que definan también una actitud de las mujeres en el mundo empresarial? Pues mira, hay un estudio que tengo aquí del GEM, que es un observatorio del emprendimiento, que dice que sí, que las mujeres, al estar más vinculadas con la vida afectiva, pues solemos tener mayor capacidad de empatía. Esto hace que los negocios de ayudar a otras personas pues sean más proclives en mujeres que en hombres. También comenta que las mujeres pues tenemos también más capacidad de trabajar en equipo. Por otro lado, también dice que en los equipos donde hay hombres y mujeres es donde realmente somos más productivos, somos más creativos. Por tanto, lo ideal sería que realmente hubiese hombres y mujeres por igual en todos los equipos. Pero vamos, básicamente yo creo que es esto, lo de ayudar a otras personas, que también tiene que ver con los estereotipos. Pues esto hace que nosotros crezcamos de una manera y que tengamos esas ganas o esa ansia de ayudar a otras personas, y de esa manera pues también hayamos desarrollado más esa parte que a lo mejor los hombres, ¿no?, de manera general. Dices cosas interesantes en esa web que acabamos de ver, sobre todo porque hablas de una relación sana, ¿no?, que tenemos que tener todas las personas con el dinero. Cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a que muchas veces pecamos en darle un excesivo protagonismo precisamente al aspecto meramente económico. Sí, mira, yo es algo que he vivido en primera persona y que he visto a mi alrededor con otros emprendedores. Para mí hay una cosa importantísima, o sea, si tú vas a emprender y tu único objetivo o tu primer objetivo es ganar dinero,
creo que estamos partiendo de una base equivocada, es decir, estamos creando unos cimientos en esa casa que son erróneos. Y me explico, obviamente todo el mundo que monta un negocio, y es lícito, y es perfectamente, y tiene que ser así, es para ganar dinero, eso está claro. Pero tú tienes que montar un negocio porque te guste lo que haces, porque sientas pasión por aquello que estás haciendo, porque estés convencida que aportas valor a la sociedad, y solo así, aportando valor a la sociedad te lo va a devolver en forma de dinero. Es decir, el dinero tiene que ser una consecuencia de hacer un trabajo que te apasiona, de aportar valor a los demás y como consecuencia ganar dinero, y no al revés. Es decir, yo tengo que tener un objetivo, que es, en mi caso, por ejemplo, ayudar a otras mujeres con mi experiencia y mi formación a que tengan una mejor relación con el dinero. Esa es mi misión real. Obviamente tengo que ganar dinero porque vivimos de esto, pero no puede ser, por ejemplo, hubo una época en que todo el mundo montaba fruterías porque parecía que era el negocio. Pues, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, que al final funcionan que las cuatro, que a lo mejor el señor la montó porque realmente es su negocio, lo conoce y le gusta. Pero no podemos montar negocios solo llevados por el hecho de que nos han dicho que funciona o nos han dicho que voy a ganar dinero, porque al final eso no va a funcionar, porque no nos olvidemos, somos emprendedores, pero somos personas y tenemos que ir cada día a luchar y no es fácil y no hay varitas mágicas. Entonces la única manera de que tú persistas, estés ilusionada, se te ocurran cosas, aportes ideas nuevas, seas creativo y aportes valor es cuando sientes pasión por lo que haces. Si de otra manera pues vas a desistir a la primera de cambio porque no sientes nada más allá que el dinero, ¿no? Cristina, Vanessa, perdona, si un emprendedor no controla sus emociones, ¿qué le puede pasar? Porque estamos hablando mucho de ese trabajo en el ser para después descubrir incluso hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y cuáles son nuestros límites. Un emprendedor también tiene que saber autogestionar, ¿no? Tanto sus habilidades como sus debilidades. Y ahí sí es importante este trabajo emocional, entiendo. Pero ¿qué más nos puede aportar? Mira, es muy importante porque hay una pirámide, ¿no? Que abajo están las creencias y los pensamientos, que es lo que comentamos antes, esto que tenemos ahí arraigado por educación. Estas creencias hacen que nosotros tengamos unas emociones, por ejemplo, para ponerlo más práctico, el dinero trae infelicidad. Eso me genera a mí una emoción que tiene que ver a lo mejor con el miedo al dinero o el miedo a ganar dinero. Esa emoción genera un comportamiento, es decir, si yo tengo miedo a ganar dinero, evidentemente mi comportamiento va a ser erróneo o por lo menos contrapuesto a la hora de ganar dinero. Por tanto, pensamientos que generan emociones, las emociones generan un comportamiento y obviamente esos comportamientos tienen un resultado. Y ahí hay una cosa que se llama profecía autocumplida, que es que muchas veces decimos, es que yo soy malísima en los números, es que se me da fatal, eso es una creencia, ¿no? Eso genera una emoción en mí de frustración ante los números, genera un comportamiento, que es que yo soy emprendedora y no llevo el control de mi economía, porque como se me dan mal, el resultado ¿cuál es? Que no tengo viabilidad a medio y largo plazo. Y eso hace, la profecía autocumplida significa ¿ves? Es que no gano dinero porque es que soy malísima en los números, ¿no? Entonces, fíjate cómo es de importante trabajar en toda esta parte, porque si tú no tienes claro, por ejemplo, las emociones, puede haber gente que gasta cuando estamos felices, ¿no? Hay mucha gente que cuando está feliz gasta porque como está todo bien, gasta. Y cuando está deprimida hay mucha gente pues, que sale a comprar porque o se va a la peluquería a cortarse el pelo, a ponerse guapa, se gasta más dinero de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Estás teniendo comportamientos económicos que tú no eres dueña, que no están basados en tu consciente, sino en el subconsciente. Eso, obviamente, la falta de planificación financiera es el peor de los enemigos de la economía. Por tanto, fíjate si las emociones influyen o no en lo que hacemos y cómo nos comportamos. Hablas, de hecho, de las finanzas como una bestia negra, ¿no? Así es como tú defines un poquito, pues, esa manera que tienen algunos de enfrentarse a la contabilidad de su empresa y hasta tal punto da miedo que delegan esos servicios. Quien no tenga habilidades con los números, ¿puede aprenderlas? Por supuesto, mira, yo obviamente no te vas a hacer experta financiera y creo que a un autónomo no le hace falta para nada. Quien diga lo contrario, pues creo que no está siendo honesto, ¿no? Yo en el sistema lo único que siempre les digo, tienen que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Estas 4 cosas son las únicas operaciones matemáticas que tenemos que hacer. Obviamente, si te vas a un curso de finanzas
como la palabra dice, pues vas a estar allí alucinando porque te van a hablar de ratios económicos, de cosas que a ti como autónomo realmente no te van a llevar a ningún lado, y lo que van a hacer es decir, ves, es que no tengo ni idea, los números se me dan mal. Entonces, aquí la diferencia es que esto es algo adaptado al autónomo, y por supuesto que todo el mundo puede saberlo. Bien es diferente que luego tú, aunque sepas cómo hacerlo, luego decidas subcontratar ese servicio por falta de tiempo, por ser más eficiente, por estar acompañado por alguien que te ayude. Eso es perfectamente entendible. Pero después de tú saber el por qué y el para qué y cómo, que yo también puedo hacerlo. Es decir, lo que pasa es que decido voluntariamente contar con los servicios de esta persona porque me facilita más el trabajo. Pero que nos podemos hacer dueños de nuestra economía, por supuesto. No es que podemos, es que tenemos que hacerlo. Vanessa, ya en la recta final, tu papel nos gustaría definirlo, ¿no? También para que los telespectadores de Lanzarote Emprende tengan una idea más concreta de qué servicios estás ofreciendo. Consultora, asesora, analista, coach, ¿cuál es un poquito la labor? Y también, ¿qué objetivos definen a Vanessa Marrero? Porque ahora estás en una nueva etapa, en un nuevo descubrir de esa potencialidad emprendedora que tienes. Mira, yo soy economista, formada como economista, como te comenté, formadora y coach. ¿Por qué? Pues porque uso mis conocimientos de economía con mi formación en coaching y también con mi experiencia como emprendedora principalmente, ¿no? ¿Qué servicios doy? Bien, pues se llama el sistema que he creado, que es un sistema totalmente personal y basado en la experiencia de estos años, se llama Educación Financiera Emocional, donde a través de 6 sesiones de 90 minutos aproximadamente, trabajamos con el cliente, pues está dividido, digamos, en 3 fases, ¿no? Una fase que es el ser, lo que comentábamos antes, de las creencias, ver, analizar cuáles son esas creencias que te pueden estar limitando, cambiarlas, en fin, ayudar a tener una relación sana con el dinero. Y luego, en la otra fase, trabajamos herramientas concretas y personalizadas para que el cliente sepa cómo llevar su economía, qué información me da la cuenta de explotación, por qué es importante, cómo tengo que hacerla en mi empresa, qué es una previsión de tesorería, cuáles son las diferencias. En fin, en 6 sesiones, que son cada 15 días, es decir, en 3 meses, el cliente es capaz de llevar lo que es básico para saber mensualmente qué pasa en su empresa. Aparte de ese servicio, luego está, como te comenté, la consultoría mensual, ¿no? Aquel cliente que a pesar de eso quiere seguir contando con los servicios, pues puede hacerlo, pues es una vez al mes, quedamos 2 horas y esas herramientas que hemos aprendido, en vez de hacerlas el emprendedor solo, pues las hacemos conjuntamente. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, pues es destinar al final el emprendedor 2 horas al mes solo a poner en orden sus cuentas, a analizar y tener la garantía pues de que está acompañado por alguien que de alguna manera tiene más experiencia en el área y te obliga de alguna manera a sentarte, ¿no? Esas 2 horas al mes. Ese servicio también existe. Y luego, por otro lado, hago formaciones, doy formaciones, bien pues de manera privada cuando me contratan o también a través pues de cámaras de comercio. Hace poco hicimos una formación en el Hub El Almacén con los emprendedores culturales por medio de la Cámara de Comercio y bueno, a través de charlas, de formaciones y de asesoramiento principalmente. Bueno, pues a Vanessa Marrero la encuentran también en el vivero de la Cámara de Comercio de Lanzarote, donde lleva un tiempito ubicada con esa oficina in situ, ¿no? Para el contacto face to face o vis a vis, pero si no, también les hemos dado la dirección de la página web donde pueden consultar con ella cualquier duda que tengan al respecto de los servicios que presta. Ya para terminar, no sé si tenemos algunos datos con respecto a si es cierto que la mujer se está empoderando, ¿no? En el mercado laboral y sobre todo en el mercado laboral autónomo o emprendedor. ¿Esto es así? Mira, sí, justamente le traigo el estudio del GEM que te comentaba. Aquí en este estudio, del año 2015, comentan que hay un 60% de hombres emprendedores con respecto al 40% de mujeres. Esto está clarísimo que estamos todavía en desventaja. Sin embargo, hay un dato interesante que dice que en los últimos 10 años se ha reducido la brecha entre hombres y mujeres en más de un 30%. Esto es un dato muy importante, ¿no? Es cierto que las mujeres cada vez más, quizás la crisis, el paro ha sido algo muy importante que ha hecho que nos pongamos las pilas, ¿no? A veces por necesidad, porque cuando tenemos un trabajo fijo a la gente como que le cuesta más, ¿no? Dejar eso, ¿no? A menos que tengas el espíritu emprendedor así muy dentro, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que la tasa de empleo femenina en España está en torno al 4,6, comentaban por aquí, con respecto al 7% que está en el resto de Europa, es decir, estamos por debajo. Sin embargo,
esta tasa, estas mujeres emprendedoras, sí que tienen empresas más consolidadas que en el resto de Europa. Entonces, bueno, una cosa por otra. Es cierto que las mujeres se están empoderando, están viendo que se puede cada vez más, gracias al mundo digital, compaginar la vida laboral con la vida familiar. Se están dando cuenta que realmente el mundo digital nos está abriendo una era impresionante para convertir nuestros talentos y nuestra pasión en una profesión y ofrecerla al mundo. Esto es algo que antes nadie se pensaba, y esto está haciendo que las mujeres confiemos en nosotras, que veamos que se puede y que veamos que somos capaces de aportar mucho valor al mundo. Pues Vanessa, un placer de nuevo hablar contigo, haberte tenido aquí de invitada en Lanzarote Emprende, y nos quedamos con esas coordenadas, ¿no?, hacia el éxito, especialmente para muchas mujeres que quieran compartir con Vanessa parte de sus miedos, ¿no? Porque la idea también es detectar, diagnosticar qué nos pasa para poder poner soluciones. Sistema de educación financiera emocional de la mano de Vanessa Marrero. Gracias. Muchísimas gracias, Ursula. A ustedes, como siempre, decirles que regresamos el próximo lunes, y ya saben, aquí con el objetivo de comprobar, de tomar el pulso a la economía insular y darnos cuenta si hay o no talento emprendedor. Hasta la próxima semana. Adiós.